Bienvenidos al primer video de este canal. Hoy vamos a ver cómo funciona HTML, cuál es su estructura y de qué manera podemos implementarla en nuestro sitio web. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que HTML es un lenguaje de marcado. El lenguaje de marcado es una palabra más técnica o una palabra más, digamos, más compleja para definir un lenguaje de etiquetas. Eso se refiere marcado, literalmente se refiere a etiquetas como estas. Es muy común verlas en los códigos. ¿Por qué? Porque son la estructura. Esas etiquetas, como lo vemos aquí, le dan esa estructura, ese esqueleto al sitio web. Y a partir de ahí ya podemos aplicar otros lenguajes como JavaScript o CSS que nos van a permitir darle un diseño o una interactividad al sitio web. Bueno, ahora vamos a ver un poco más a fondo, ya que explicamos qué es básicamente HTML. Vamos a ver más a fondo cómo funciona la lógica en sí de la programación y de HTML. Para explicar esto, voy a tomar un buen ejemplo de un correo. Vamos por acá a dibujar esto. Y, por ejemplo, voy a tomar este lápiz. Y como vemos, la estructura de un correo es que generalmente en la parte de arriba tenemos la persona que envía el correo a quien se lo envía. Aquí tenemos digamos, el tema. Y acá tenemos algo principal, digamos, lo más importante, que es el correo en sí, la información que nosotros queremos enviar. Y dentro de esta información, de hecho acá tenemos una fecha, por ejemplo, un saludo. Acá tenemos como el texto en sí, la información y, por ejemplo, acá una despedida. Entonces es un ejemplo muy bueno, porque acá la forma en que funciona HTML es que tenemos una estructura principal como tal, la estructura, digamos, más principal. Por acá vamos a poner, este es como todo el HTML. Acá tenemos digamos, unas etiquetas hijas que acá, por ejemplo, digamos, es la persona que lo envía. La persona que lo envía sería una etiqueta para comparar. La persona a quien se lo va a enviar, persona que recibe. Acá tenemos el tema y acá tenemos el correo en sí. Entonces esa es la forma en que funciona. Si ven, por ejemplo, acá tenemos, esa es la forma en que funciona. Acá tenemos unas etiquetas. Por ejemplo, estas etiquetas de aquí son las etiquetas principales. Va de esa forma, va como de más grande a más pequeño. Por ejemplo, en una caja tenemos la caja más grande y dentro de esa caja le ponemos más cajas dentro de esas que son más pequeñas y que van contenidas dentro de esa caja más grande. Esa es la forma en que funciona la lógica que tiene, que vamos poniendo cosas más pequeñas dentro de algo mucho más grande. Y esa es la forma. Por ejemplo, vamos a decir, por ahora de pronto no entiendan qué me refiero con body o qué estoy haciendo exactamente aquí, pero lo que quiero que se lleven es que estas son etiquetas principales, por ejemplo body, y dentro de body es como si fuera una caja a la que le estamos metiendo más información y son etiquetas. Bueno, ahora vamos a ver qué herramienta necesitamos para escribir código. Y tenemos, a pesar de que podemos escribir código en cualquier tipo de blog de notas, en cualquier tipo de programa que nos permita escribir, es recomendable usar un editor de código porque son programas que están diseñados específicamente para escribir código y que la ventaja principal es que nos van a ayudar a entender el código de mejor manera, porque como vemos acá, esa es la estructura básica de HTML que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la estructura básica y acá tenemos la misma estructura, pero como vemos, este diseño de acá, esta forma en que se nos presenta este código es mucho más cómoda, más fácil de entender que acá. Y otra cosa es que tenemos ayudas. Por ejemplo, si yo quiero escribir una etiqueta, digamos una etiqueta de párrafo, que también vamos a verlo más adelante, presiono la P y doy Enter y digamos en este programa yo ya puedo
crear la etiqueta de párrafo y aquí puedo escribir información. Si quiero crearla acá, por ejemplo, voy a crearla, bueno, digamos esta no va acá, esto va por acá, digamos si quiero crearla aquí, entonces yo no va a funcionar si yo escribo P y Enter. Aquí debo darme el trabajo de escribirla desde cero y ya tendría la etiqueta. Me tomo más tiempo y esto no es muy inteligente, digamos, no es muy eficiente hacerlo de esta forma, y es por eso que usamos los editores de código. Como les mencioné, ustedes pueden escribirlo tanto en un bloc de notas simple o descargar un programa. Es mucho mejor. Además, este programa yo lo tengo aquí, es gratis. Por lo menos yo tengo una versión que es gratis, puedo usarla sin ningún problema. Me da todas las opciones que necesito de forma totalmente gratuita. Así que yo recomiendo que lo hagan desde un editor. Además, que tenemos sugerencias. Por ejemplo, si yo quiero escribir... voy a escribir, por ejemplo, HTML. Voy a mostrarles. Por ejemplo, con Atom, este programa, si yo escribo HTML, o incluso si yo escribo HT, le doy Enter, inmediatamente me escribe la estructura básica de HTML con la que yo puedo empezar a trabajar y construir un sitio web. Ahora, si voy acá y yo pongo HTML y doy Enter, no va a funcionar absolutamente. ¿Por qué? Porque es un bloc de notas que está diseñado para eso, para escribir notas, para escribir texto y no para escribir código. Y es por eso que es mucho más recomendable, digamos, usar un editor. Si ustedes van acá y usan un bloc de notas, es quizás porque, digamos, no tienen otra opción, porque ya saben muy bien cómo escribir código, porque acá no van a tener ninguna ayuda. Por ejemplo, otra cosa que de hecho lo recuerdo, y es que si ustedes cometen un error, acá el editor, digamos, en algunos casos les dice, o sea, les menciona o les marca en un color diferente, les da a entender que están cometiendo un error. En cambio acá, no. Si ustedes, por ejemplo, escriben, vamos a usar el mismo ejemplo, vamos a escribir P, voy a llamarlo por acá, y si por ejemplo yo hago esto y lo dejo así, es un error, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque acá debo cerrar la etiqueta. Eso es un tema que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que es mucho mejor usar un editor de código porque son programas que están diseñados para esa tarea y nos van a dar mejores resultados, una mejor experiencia de usuario al momento de escribir código. Ahora, volviendo a este tablero, vamos a entender también otro concepto que es muy importante, y es el que debemos ser organizados al momento de escribir código. En HTML no vamos a trabajar solo con un, digamos, con un archivo, con una sola carpeta, sino que en HTML y, digamos, con otros lenguajes de código también, y para construir un sitio web vamos a necesitar, vamos a llamarle una carpeta o un folder, vamos a llamarle un folder, y vamos a necesitar varios folders. Por ejemplo, digamos que necesitamos imágenes para nuestro sitio web, entonces vamos a nosotros crear una carpeta que podemos llamarla IMG, por ejemplo. No es que necesite llamarse estrictamente IMG, es lo recomendable. Y acá, por ejemplo, digamos que estos archivos de acá son imágenes. Entonces acá, por ejemplo, tenemos img1.p, vamos a ver, png. Acá tenemos img2.png. Y por ejemplo acá vamos a tener el CSS de nuestro sitio, y dentro de esta carpeta vamos a meter un archivo, podemos llamarlo por ejemplo estilo o style.css. Esta es la extensión, digamos, del formato CSS. Entonces acá tenemos un archivo CSS. Acá por ejemplo tenemos un archivo que va como solitario, que es digamos el home, el indexed. Y este index.html va separado, ¿sí? Entonces es como un orden, no podemos, digamos, poner una carpeta aquí, otra acá, así como muy desorganizado, sin sentido, porque va a ser la receta para el desastre, no va a ser conveniente, no está bien, no es recomendable y no es en lo absoluto profesional. Entonces es muy importante llevar un orden, y estas carpetas que tenemos aquí también siguen, digamos, la estructura, la lógica más bien
que expliqué al principio, que de la caja grande en la que se meten más cajas, así mismo funciona aquí. Esa es la lógica. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, digamos en real. Archivo, vamos aquí a abrir una carpeta, vamos aquí a nueva carpeta 2, acá, miren, eso es lo que me refiero. Esa es la carpeta principal, digamos clase. Vamos a volver por acá, voy a explicarles, voy a utilizar esto, listo. Entonces esta, digamos, todo ese recuadro grande que acabo de hacer acá, digamos la carpeta, esta carpeta que está acá, esta carpeta que está acá, que se llama clase, es la carpeta principal. Vamos a decirle clase, y aquí tenemos más carpetas. Si abrimos por acá, clase aquí, tenemos CSS, tenemos IMG y Pages. Pages, que básicamente las secciones del sitio web. Aquí nos van a mostrar porque por la opción que seleccioné, que quiero un folder, una carpeta, no un archivo. Pero bueno, ese no es el punto de esta clase, no es el tema. Pero sí quiero que entiendan esa lógica, que empecemos a familiarizarnos con la lógica de HTML, porque no, digamos, no tiene mucho sentido, no es muy inteligente y directamente escribir código si no entendemos, digamos, de forma, aunque sea de forma básica, cómo funciona la lógica de HTML, para que nosotros al momento de escribir código y al momento cuando estamos aprendiendo a escribir principalmente, que entendamos qué es lo que está sucediendo, que tengamos una noción básica que nos permita entender más fácilmente cómo funciona la programación y por ende que podamos aprenderla mucho más rápido y aplicarla así a lo que queramos aplicarla, a nuestros proyectos, negocios, entre otros. Eso ha sido todo por este video, espero que esta información les sea muy útil. No olviden que tengo la parte 2, la segunda parte de este video, en donde explico la estructura, parte por parte, la estructura básica que ya vimos de HTML. Le voy a explicar cómo funciona y en qué consiste. Y así vamos a ir creando más tutoriales de diferentes temas relacionados a la programación. Así que si el video les gustó, no olviden darle suscribirse y darle me gusta a este video para que sea recomendado a muchas más personas. Nos vemos la siguiente ocasión. Adiós.